Bueno, muy bien, vamos a hablar hoy de esclavitud. Espero que estemos todos en contra. ¿En contra de hablar de eso o en contra, de la esclavitud? Digo, no sea cosa que después reciba cartas de oyentes indignados. Contra la ley de esclavitud. Bueno, hablaremos de la esclavitud, amigos. La esclavitud es considerada en general como la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otra persona carece de libertad. Bueno, todas esas cosas que parece que hay que decir antes de una charla, porque si no, nos falta que levantar la mano para preguntar qué es la esclavitud. Bueno, se supone que todos sabemos lo que es un esclavo. A veces la esclavitud proviene del nacimiento, uno nace hijo de esclavos, otras veces por la miseria, uno contrae deudas que no puede pagar en una sociedad que eventualmente castiga esas circunstancias con la esclavitud. Muy frecuentemente, a causa del... Diga algo, por favor. El teléfono es 4535-4000. ¿Lo anotó? Bien, discúlpeme, aquí estoy. A causa del derecho que la guerra confiere al vencedor, alguien se apropia de usted durante una batalla y lo vende como esclavo. La piratería también, en algunas circunstancias. Gente que directamente iba a cazar personas para luego venderlas, ¿no? Bueno, en la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro, mancipio, ¿no? Que a la menor falta se lo castigaba con una viaba, con cadenas, con suplicios, con la cruz, etcétera. El jefe de familia disfrutaba de poder de vida y muerte sobre el esclavo. Por el contrario, otras comunidades eran más benevolentes. Para los hebreos, el siervo era un hombre y el amo que le daba muerte era castigado con la pena capital redondamente. Si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado a emanciparlo. O sea que si vos fajabas a un esclavo y lo herías, lo tenías que dejar libre. El esclavo entre los hebreos podía sentarse incluso a la mesa durante los banquetes religiosos y era posible que se le facilitaran los medios para fundar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicio, porque estaba sujeta a una duración determinada, aunque si alguno se negaba a cumplir con sus deberes de esclavo, era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se había negado a servir, y allí se le agujereaba la oreja al esclavo, ¿no? Como para ponerle un aro, desde luego. Bueno, el hebreo también tenía el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado, un descanso que no debía asegurarse, no era necesario porque como nadie hacía nada ese día, mal podían los señores encargarle tarea alguna a los esclavos porque era una ofensa a Dios. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros que habían vencido. Incluso al capturar hombres libres de otras naciones, solían señalar los griegos esta captura con actos horrorosos. Por ahí te hacían marcar con un hierro caliente, ¿no? Alguna señal en la frente, pero bueno. Escribió Aristóteles. Estamos ante el pueblo griego, un pueblo admirado en muchos sentidos. Pero Aristóteles, también muy admirado, escribió: hay hombres inferiores a nosotros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada a la voluntad. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Este es el pensador Aristóteles al que hemos querido tanto, pero no hay que juzgarlo con criterios actuales, ni tampoco hay que llenarse la boca hablando de la democracia en Grecia, porque la democracia griega era mucho peor que cualquiera de las dictaduras actuales. No hay justicia en Atenas, decía alguien, algunos ciudadanos tienen más esclavos que otros. Bueno, aquellas economías de todas maneras marchaban gracias a la fuerza de trabajo de la esclavitud. En la última parte de la desafortunada intervención de Aristóteles dice: los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Bueno, las labores que se hacían con la mano
eran muy mal vistas en Grecia, lo hemos dicho aquí 1000 veces. Lo banáusico era despreciable y el tipo que trabajaba con la mano se consideraba inferior, incluso a los artistas que trabajaban con las manos, los escultores y los pintores no eran muy bien considerados. La esclavitud estaba alimentada de modo continuo por la piratería. Allá en las playas del Ponto Euxino, en las playas del Mar Negro, se cazaban esclavos. Los aqueos se distinguieron entre todos los helenos por sus continuas incursiones en las costas de la Tróyade para apoderarse de hombres, niños y mujeres que después vendían como esclavos. La captura no solo se realizaba en naves, sino que también en el seno de las ciudades, y con toda frecuencia empleaban engaños, astucias, raptaban, asistían a fiestas y se apoderaban de los niños o de los viajeros extraviados. O sea que vos te ponías en curda, en un bailongo, y te despertabas en el mercado de esclavos de no sé dónde, ¿no? Te despertabas y veías un tipo que te estaba mirando los dientes a ver si estaba en Bonaglia. Egipto proporcionaba a Grecia a los nubios como esclavos de lujo. Jonia parece que daba esclavos que eran muy buenos flautistas y esclavas que eran buenas bailarinas. El Peloponeso, mujeres bellas y con ingenio. A muy bajo precio se vendían los capadocios y los cretenses. Como ustedes saben, los capadocios tenían famas de tontos, a punto tal que la palabra capadocio significó hasta hace no mucho tiempo tonto. Los cretenses famosamente tenían fama de embusteros, ¿no? Famosamente tenían fama, no. Famosamente eran considerados embusteros. Ahí está la famosa paradoja epimenédica que no me deja mentir, que empieza diciendo los cretenses siempre mienten, ¿no? En Chipre, en Samos, en Éfeso, en Atenas, había mercados de esclavos. Antes de adquirir al esclavo en la subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse de que no tenía ninguna enfermedad, como si esa fuera una prueba fehaciente de su estado de salud. Pero bueno, imagino al esclavo yendo hasta la esquina y volviendo. Iba un poco ameno el esclavo si no le gustaba la cara del comprador. El esclavo que lo era por captura generalmente trataba de escapar. Para retenerlo había varios métodos: cadenas en los tobillos, anillas en los brazos, un signo marcado en la frente por medio de un estilete. El que devolvía un fugitivo a su dueño recibía una cantidad de dinero, una recompensa. Y había entonces oficio de buscadores de fugitivos que respondían a los avisos que los amos hacían en distintos sectores de la ciudad, bueno, como en las películas del oeste. Según antiguos textos citados por Demetrio de Palera, la cantidad de esclavos por ciudadano, seguimos hablando de Grecia, era enorme. Vamos a ver, tenemos el censo de Atenas, acá lo tengo, lo acaba de preparar nuestro equipo de producción. En tiempos de Aristóteles, la proporción era 400.000 esclavos y 20.000 ciudadanos. Es decir, 20 por barba. 20 esclavos por barba, si la cuenta no me sale mal. Aristóteles tenía 15 esclavos. Aquí está, mira. Era medio pobre. Demóstenes, el orador, tenía 53. Existía una ley que prohibía manumitir, es decir, liberar, más de 100 esclavos a la vez. Incluso en los mitos griegos aparece la esclavitud, a veces por motivos extravagantes. Ahí está la pobre Trisífone, la hija de Alcmeón, se llama el tipo, acá no está bien escrito. Alcmeón era, si no me falla la memoria, el hijo de uno de los 7 contra Tebas, que era el mago Anfiarao. Y Alcmeón tenía una hija que se llamaba Trisífone, la había tenido con Manto, una chica llamada Manto. Bueno, Alcmeón le había abandonado a Trisífone y la muchacha creció en la corte del rey Creonte. Trisífone era tan hermosa, pero tan hermosa, que la mujer de Creonte sintió celos y, temiendo que el rey Creonte fuera a dejarla a ella para casarse con Trisífone, la vendió como esclava. Un día el rey se fue por ahí de paseo y a la tarde la mena
fue hasta el mercado con 3 hijos y la vendió como esclava. Cuando vino el rey, dice, 3 hijos y la vendí. O sea que en este caso el motivo de la esclavitud fue la belleza. Ahora bien, fue a parar al mercado la pobre Trisífone y viste, compra va, compra viene. ¿Quién la compra? Su padre, Alcmeón, que no la reconoció y se había comprado una esclava. Y le compró a la hija. Le compró a la hija. Tiempo más tarde, Alcmeón se dirigió a Corinto para buscar justamente a la hija que había dejado a Creonte para que la criase. Dijo, che, Creonte, vengo a buscar a mi hija, dice que te la dejé para que me la criara, dámela. Le había dejado creo que 2, al hermano y al hermano. Dice, mira, al chico lo tengo acá, dice, pero lamentablemente a tu hija... y por ahí, mira, ¿cómo dice? Esa que tenés al lado, esa es tu hija. ¿Para qué la venís a buscar si la tenés acá? Como, no, dice, esta es mi esclava, la compré el otro día. Y la hija no le dijo nada, papá. Pero si no la conocí, no, la dejaron cuando eran chicos. No había fotografías ni nada. Algunos dicen que incluso Alcmeón había hecho de esta esclava su amante. Pero acá en este programa ese detalle preferimos no creerlo, porque hay distintas versiones. Esta es solamente una de ellas, ¿no? Bueno, pero suponete que sí. ¿Qué historia? Entonces dice, bueno, momento, pero esta es mi amante, no me dijo, no sé, bueno, ¿qué hizo el tipo? No lo sé. El mismo dios Apolo fue esclavo también por un tiempo, consecuencia de una conspiración que había urdido para encadenar a Zeus y apoderarse junto con otros dioses del Olimpo, una especie de golpe de estado en el Olimpo. Zeus sofocó ese golpe del que participaba hasta su propia mujer, ¿no? Y entonces fueron obligados los dioses participantes a trabajar. Apolo fue obligado a trabajar para el rey de Troya, Laomedonte, quien le encargó la construcción de los célebres muros de Troya. Terminada la obra, Apolo recuperó su forma divina y dejó de ser esclavo, pero para vengarse de Laomedonte le mandó a Troya una peste que asoló el país, pero esa es otra historia. Muy bien, en el tiempo de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poco la suerte de los esclavos. A los raptores de hombres se los amenazó con cortarles la cabeza. Constantino reprimió la barbarie de los amos. León autorizó a los esclavos a casarse con personas libres. Bueno, en fin. Sin embargo, luego del descubrimiento de América, los colonos de las Antillas empezaron a reclamar brazos para explotar sus concesiones. El trabajo de los europeos había sido ensayado, pero sin éxito en aquel clima tan terrible, ¿no? Y a alguien se le ocurrió que los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos se transportaron millones de nativos africanos hacia América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. Se creó incluso un blasón especial que tenía por soportes a los negros. En 1687 se creó el Código Negro, cuya redacción estuvo a cargo del rey francés Luis XIV, que recomendaba la conversión de los esclavos a la religión católica. Llegaban en caravanas los negreros, ¿no? Llegaban en caravana a los territorios de tribus hospitalarias en el África, especialmente en el Senegal, y comenzaban a concertar cambios en condiciones aparentemente correctas cuando no ventajosas para los nativos. Cuando estos llevaban sus mercancías para entregarlas a bordo de los buques, los desvalijaban, le afanaban la mercancía, los tiraban a unas bodegas infectas y los vendían luego como esclavos. En Francia, en 1794, en plena Revolución Francesa, la Convención, a solicitud de los diputados por Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Pero el 30 de Floreal del año 10 se restableció la trata de negros en la creencia de que con ello prosperarían las colonias americanas. Y finalmente recién se abolió la esclavitud en Francia en 1848. Montesquieu, aquel famoso escritor de El espíritu de las leyes, también una persona muy admirada por los demócratas, escribió en 1720,
voy a leer a Montesquieu. El azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos la planta que la produce. Y sigue Montesquieu. Estos individuos son negros de pies a cabeza. No cabe en la cabeza de Dios ser sapientísimo el haber puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Decía Montesquieu. El de libertad, igualdad y fraternidad. Exactamente, el mismo Montesquieu. Bueno, después vino el terror de Robespierre, sí, ¿no? Sí, con claro. todo eso, ¿no? En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807 y, como saben ustedes, en los Estados Unidos, recién después de la Guerra Civil, en 1863, mejor dicho, esa fue la gran polémica de la Guerra Civil, ¿no? Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875, España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880 y en Argentina, como saben ustedes, en la Asamblea del año 1813. Pero no la abolió redondamente, sino que decretó la libertad de vientres, es decir, que los esclavos y los hijos de esclavos, los hijos de esclavos nacidos después de aquel año, nacían ya libres. ¿A dónde? Increíble. Pero está bien, muchachos. No, déjelo. Sí. Algunos venimos a ver programa y otros venimos. Cada uno hace lo que puede. Bueno, perdonen a los oyentes, nos hemos demorado en saludar a unos amigos. Se le atribuye al capitán inglés John Hopkins la negritud de un área geográfica tan dilatada que va desde Brasil hasta los Estados Unidos. Hopkins murió en 1594, ennoblecido por la reina Isabel I, y dejó un mercado tan próspero que duró hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Se calcula que en el transcurso de esos 4 siglos, en que la esclavitud contó con la bendición de los estados, se llevaron de África a América 12 millones de negros. Todo esto gracias a John Hopkins. Y como dice Borges en el comienzo de uno de sus textos, es en la historia universal de la infamia. La negritud de esta zona geográfica produjo consecuencias, y hace una lista muy graciosa de esas consecuencias. El jazz norteamericano, etcétera, etcétera. Y la última es la deplorable rumba El Manicero. Cosas que no calculó Hopkins, ¿no? Bueno, la Argentina tiene motivos para estar orgullosa en ese sentido, no solo por la pronta evolución de la esclavitud, sino algunas páginas gloriosas, como aquel viaje de Hipólito Bouchard combatiendo barcos negreros, etcétera, etcétera. Bueno, así que podemos dedicarle nuestra charla de hoy a Hipólito Bouchard, y a todos los que han combatido de un modo u otro la esclavitud, a todos los que han tenido ansias de libertad y a todos los que la siguen teniendo, ¿no? Hemos ido a la discoteca y sin más trámite el discotecario me entregó un disco que, por llamarse Esclavo, parece estar directamente referido a esta cuestión. Se llama Esclavo, el bon y hermoso tango de Joaquín Mora, que escucharemos en la inigualable versión del extraordinario Charlo.